Buenos días, Mirta, Alberto, Sandra y el marido, mi mujer por allí, Alejandra, Elsa, seguramente Juan Carlos, Sole, María Inés. ¿Qué tal? Hola, Virgen. Tanto tiempo. Sole, Leonor, hola, teacher. Hola, hija, ¿cómo anda, amor? Elsa, Miriam, Adri. Ahí está Juan también. Bueno, bienvenidos nuevamente a un encuentro de las 11 de la mañana en esto que hemos dado a llamar el canal para salir del samsara o del sufrimiento. Lo que vimos ayer fueron las prácticas, una de las prácticas meditativas orientada a la atención focalizada. Les ruego que tengan papel y lápiz para tomar nota porque vamos a avanzar un poquito más. Entonces, la atención focalizada con la que trabajamos ayer, la saludo a todos, ¿qué tal? La atención focalizada con que trabajamos ayer es la primera práctica meditativa que se enseña tanto en el budismo o en mindfulness, en el budismo zen sobre todo, para empezar a regular las emociones, para comenzar a regular las emociones y la respuesta del sujeto hacia las emociones. Bien, lo que vamos a ver hoy es algo que se utiliza, es otra técnica de meditación, ya más bien de tipo constructiva, donde estamos practicando meditación para un fin en particular. En este caso vamos a hacer una pequeña práctica de compasión, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar cuáles son las áreas cerebrales que se activan con las prácticas constructivas. Ayer lo que veíamos, la atención focalizada, la práctica va a generar una actividad en la zona de la corteza cerebral que se llama cíngulo, y dentro del cíngulo a la parte anterior. Fundamentalmente allí se trabajaba y son áreas que van a hacer que la tensión arterial se reduzca, baje la frecuencia cardíaca, baje la frecuencia respiratoria, se pueda modular el dolor, sobre todo la gente que tiene dolor crónico que nos está escuchando, ya sea con causa o sin causa. Hay causas de dolor crónico que no se sabe de dónde viene y eso afecta a muchísima cantidad de gente, sobre todo el dolor de espalda. Diferencia de otros que han sido traumatismos, por ejemplo. Entonces, les comentaba que lo que vamos a abordar hoy sería la segunda etapa. La primera etapa, la práctica meditativa de atención focalizada, cuya actividad cerebral está relacionada con el cíngulo anterior. Entonces, la práctica de meditación que vamos a comenzar a zambullirnos el día de hoy es una práctica, se llama práctica constructiva. Después están las deconstructivas, que es otra cosa. Dentro de las prácticas constructivas, una de ellas, y que es la que vamos a practicar hoy, es la práctica de compasión. La práctica de compasión, dentro del contexto de meditación y mindfulness, lo que busca es esta práctica que tenga un sentido hacia otros y a su vez permita descentrarse de la visión egótica o egoica que uno tiene de sí y de la relación de uno con el mundo. Pareciera que son dos partes totalmente separadas, cuando en realidad estamos hablando de la misma. Y ya que estamos hablando de medicina, vamos a ponernos el estetoscopio para que quede claro desde dónde estamos hablando. Entonces decíamos que ayer la atención focalizada trabajaba con la zona
la corteza cingulada anterior. Hoy lo que vamos a trabajar no es con la corteza cingulada anterior, sino, voy a dar vuelta a la imagen. Allí creo que ven adecuadamente. ¿Se acuerdan que decíamos que esto que está aquí es el cuerpo calloso? Esto que está aquí es como un cuerpo calloso, de color blanquecino cuando uno abre el cerebro en la autopsia. Lo que está aquí es la corteza cingulada anterior, que es la que ustedes estuvieron trabajando y trabajan habitualmente cuando practican meditación basada en la respiración, por ejemplo, o en la exhalación. Lo que vamos a ver hoy en las prácticas constructivas, como es, por ejemplo, la compasión, vamos a trabajar no solamente con esta área que está aquí, sino fundamentalmente con esta chiquitita acá, que tiene forma de almendra. Esto que está aquí, que está dentro del cerebro, se llama amígdala. Porque tiene forma de almendra. No es la amígdala que tenemos en la garganta, que nos operan, sino esto que está dentro del cerebro. Y a su vez, vamos a trabajar otra área, mejor dicho, que se va a ver estimulada, es la amígdala y el hipocampo. La amígdala es la responsable de 3 tipos de respuesta. Cuando la corteza cerebral observa que hay algo sumamente urgente, sumamente peligroso, le dice a la amígdala: ¡ay, yo no me puedo hacer cargo de esto! ¡Yo no me puedo! Es muy complicado para mí, yo tengo que reflexionar y tengo un león frente a mí, ¡hacete cargo! Entonces la amígdala solamente hace 3 cosas, en términos muy groseros, pero ayuda. Aquí en la amígdala se asienta la respuesta de la lucha, la huida o la parálisis. En la amígdala. La región del hipocampo, esto que estamos viendo aquí, esto es el cerebro, esto es el cerebelo. La zona del hipocampo, en términos muy groseros, y perdona a la gente que hace a los colegas, pero esto es para público en general, el hipocampo, una de las funciones que cumple y la que vamos a abordar hoy, es el recuerdo y la emoción, mejor dicho, la emoción que está implícita en el recuerdo. ¿Cómo es? La emoción, esto regula la emoción que está implícita en un recuerdo determinado. Y lo que hacemos muchas veces en mindfulness y en terapia es cambiar la percepción de ese evento recordado al no ser ni apegado, ni aversivo, ni ignorante. Por lo tanto, no es lo mismo tener un recuerdo asociado a una emoción de tipo aflictiva y de modo reactivo, uno saltar como leche hervida, como se dice, o con un entrenamiento poder observar ese evento y a ese evento ponderarlo de un modo distinto de acuerdo a una práctica, en este caso, práctica meditativa de tipo constructiva, que es la compasión. Entonces, esto, la amígdala lo único que hace, lucha, huye o queda paralizado. Y esto que está acá está relacionado con la emoción relacionada con la memoria. Bueno, epa, se cayó. Bueno, hola Javi, ¿qué tal? Bueno, entonces, pasado esta pequeña cosa que estudiamos los médicos de recuerdo de neuroanatomía, horrible, horrible, horrible de estudiar en su momento, porque parecía chino básico, y hoy por hoy uno lo ve con mucho afecto, ¿no?, a esto. Entonces, lo que vamos a trabajar, decíamos, es una práctica meditativa de tipo constructiva, y la que vamos a hacer hoy es orientada hacia la compasión. Para nosotros llegar
a la práctica de compasión, vamos a empezar a trabajar desde lo que veníamos viendo ayer. Ayer lo que trabajábamos era la atención focalizada y el área cerebral. Sin entrar en las áreas de Brodmann, el área cerebral que se activaba es la corteza cingulada anterior. Vamos a ir allí. Lo voy a poner aquí nuevamente. El recorrido que vamos a hacer, vamos a empezar por aquí. Y cuando estabilicemos la atención, ya sea en la conciencia, o ya sea en la exhalación, o en la observación del cuerpo, recién vamos a pasar a la amígdala y al hipocampo. Yo les voy a ir diciendo para que ustedes recuerden por dónde van pasando y cómo esto de las prácticas meditativas no tiene necesariamente que ver con sahumerios o cosas raras o esotéricas, sino esto es medicina, por eso el estetoscopio. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les cuento que estos programas que estamos haciendo también están sugeridos por la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad para los estudiantes de cuarto año. Así que bueno, bienvenidos los futuros colegas también a la práctica. Entonces, cerramos los párpados. Vamos a practicar atención focalizada y el área cerebral sobre la cual vamos a trabajar es la corteza cingulada anterior. Cerramos los párpados y observamos ese gran telón que se abre frente nuestro, que se llama vacío de formaciones mentales. Y ese vacío de formaciones mentales, el otro nombre que tiene es la conciencia. Es como una gran pantalla. Hacia esa pantalla, la mente va a proyectar la infinidad de películas que tiene. Como por ejemplo los pensamientos, la memoria, los recuerdos, las emociones, las sensaciones corporales. La mente lo va a proyectar hacia la conciencia. Entonces tenemos el foco puesto en esa nada que se abre frente nuestro, que se llama conciencia. Y ahora lo que vamos a hacer es observar cuando nuestro cuerpo quiere inhalar y cuando nuestro cuerpo quiere exhalar. No interferimos en la mecánica respiratoria, simplemente observamos las necesidades de nuestro cuerpo que están regidas por la fisiología y no por nuestra voluntad. Fíjense que no estamos interviniendo. Entonces, estamos observando la conciencia. A su vez, observamos cuando el cuerpo quiere inhalar y exhalar. Mientras hacemos eso, tenemos una postura digna, una postura recta, no tensa, pero sí recta. El mentón ligeramente rebatido. La nuca estirada. Los antebrazos apoyados en los muslos, la mano izquierda dentro de la derecha.
Y los que ya tengan más práctica, lleven su atención hacia la exhalación. Entonces, estamos observando ese vacío de formaciones mentales. Observamos a su vez cuando el cuerpo quiere inhalar y exhalar. Observamos la postura. Le añadimos la media sonrisa. Es la fase de embodiment o embodiment cognition, que vamos a hablar más adelante. Y mientras hacen todo eso, no se olviden que también están chequeando si es que aparece algún pensamiento, o alguna imagen, o algún diálogo interno. A veces es común esto. Uno tiene 4 o 5 frases que de modo no consciente se dice. Es importante que traten de anotarlas, porque eso va a formar parte de su práctica más adelante. Si aparece algún pensamiento, lo observamos y lo soltamos. ¿Cómo lo soltamos? Dirigiendo el foco de la atención hacia la conciencia, hacia la postura, hacia la observación de la exhalación, al sostenimiento de la media sonrisa, al mantenimiento de la postura. Estabilizamos la atención, que es lo que vimos ayer y antes de ayer, en esta práctica de meditación atencional que trabaja con el cíngulo anterior en el cerebro. En un ratito vamos a ir a la amígdala y al hipocampo. Recuerden que los pensamientos automáticos, como los juzgamientos, hoy qué aburrido que estoy, qué embole que es esto, van a aparecer sin que ustedes lo quieran, son automáticos. Esos pensamientos deben soltarlos, no son asunto vuestro. Vamos a poner otro foco de anclaje dentro de la exhalación. Hay un silencio al final de la exhalación, luego de la parte mecánica. Luego de la fase mecánica hay un silencio. Ese silencio, el aire ni entra ni sale, pero todavía no vino la próxima inhalación. Incorporen ese otro foco también a la observación. Caigan en ese silencio, abandónense allí.
Si practican con los párpados cerrados, les va a ser más fácil. Si por allí se encuentran con muchísimos pensamientos y le cuesta concentrarse, abran los párpados y vuelvan a cerrarlos. Húndanse en la exhalación, no se distraigan. Para saber si el área cerebral cingulada anterior está estimulada, la prueba es que nos sentimos más relajados, las pulsaciones han disminuido, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón, también, y seguramente la tensión arterial también. Recuerden cómo los sentidos se desconectan y aparece la presencia. Ahora con esta actitud les voy a pedir que evoquen, como lo hicimos ayer, algún recuerdo que los haga sufrir, con una intensidad 6-7, no mayor, no en este momento mayor. Algo que los haya hecho poner tristes, dolidos, con malestar. Traigan ese recuerdo e inhalen y exhalen, así como lo hacían hacia y desde la conciencia. Ahora les pido que por favor inhalen y exhalen hacia y desde ese recuerdo. Sostengan un poquito más el recuerdo, por favor.
sin dejar de observar el recuerdo, observen cómo han perdido la sonrisa y los hombros han ido hacia adelante. Sin contar posiblemente la emoción de enojo o la emoción de tristeza o de vergüenza. Que pueda habitar en ustedes. No abran los párpados. Si la emoción ha estado presente con el recuerdo, lo que hemos activado es la amígdala y hemos activado el hipocampo. Y la otra pata la tenemos puesta en la corteza cingulada anterior. Si nos hicieran una resonancia magnética funcional en este momento, esas serían las áreas más involucradas en la actividad cerebral. Sin dejar de observar este pensamiento, que es un recuerdo, vamos a observar que para que eso haya sucedido de ese modo, tal y cual pasó, para que eso sucediese, hubo una miríada, miles, millones de interacciones que más del 90% no dependían de nuestra voluntad. Y eso que sucedió, no había forma de que no sucediese en ese momento. A cualquiera de nosotros que le sucediese una cosa así, es muy posible que sintiera lo mismo que sienten ustedes en este momento. Esas emociones que atraviesan el cuerpo, ese recuerdo que está allí, tiene un nivel de humanidad compartida. Y esto significa que algo similar también le ha pasado a mis padres, a mis abuelos. Les va a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Les va a pasar a nuestros amigos y también le va a pasar a nuestros enemigos. Esa emoción y ese tipo de recuerdos también le han pasado a nuestros padres y abuelos de modo similar. No igual, pero sí de modo similar. Han sufrido como nosotros. Y por más que nos esforcemos, también le va a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. No somos los únicos a los que le ha pasado algo similar. Entonces observamos ahora este malestar en función de la universalidad que tiene.
que esto forma parte de la vida, que a pesar de esto, la vida merece la pena ser vivida. Inhalen y exhalen ahora hacia la construcción de esta humanidad compartida. Observarán ustedes cómo los músculos de la cara vuelven a destensarse, se relajan y la media sonrisa nuevamente comienza a instalarse. El hecho de observar lo que sucedió desde mi recuerdo y lo que le sucede o ha sucedido o sucederá a la humanidad no es el deseo que sufra, sino que son cosas por allí inevitables que forman parte de la vida, de la humanidad y de la especie. Ahora llevemos este amor bondadoso y lo extrapolemos a nuestra familia, a nuestros conocidos, sabiendo que van a sufrir o que sufren, o sufrimos por su causa, o sufren ellos por nuestra causa. Las cosas han sido del modo que han sido y las cosas son del modo que son porque hay infinitas causalidades que hacen que eso así suceda. A futuro lo puedo mejorar, pero en este momento es lo que hay. Es lo real con R mayúscula. Llevamos entonces ahora en esta construcción desde una reconfiguración de la amígdala y del hipocampo, apoyados en el cíngulo anterior, nos descentramos y observamos lo que otros, por ejemplo en este momento, pacientes terminales, pacientes enfermos con coronavirus, pacientes con hambre, el sufrimiento que todos ellos experimentan en este momento. No lo comparen con el nuestro, simplemente observen. Este es el nivel de la humanidad compartida. Si llevan esta atención hacia todos los seres sintientes, animales que sufren, animales que son faenados, para que eso sirva de alimento a nuestras vidas. Ese es el nivel no de la humanidad compartida, sino de la existencia compartida. Para que nosotros continuemos con vida, es necesario que otras formas dejen de estar, como por ejemplo las gallinas, los cerdos, la vaca, los terneros, las terneras, los conejos.
observen cómo la pata puesta en el cíngulo anterior nuevamente nos ayuda a relajarnos, el recuerdo emocional que viene de la amígdala y del hipocampo se ha modificado. Y todo es así tal cual lo real. Las cosas no son perfectas así tal cual. Las cosas son. Pero son no en modo verbo, sino en modo gerundio. Las cosas, los eventos, yo, ustedes, mi hija Pilar que está allí, Javi, Elsa, Alejandra, Juan, Ricardo, André, Leonor, Virgi, Claudia. Todos compartimos el sufrimiento con los seres sintientes. Que esta práctica nos permita reconfigurar y profundizar el imperativo categórico moral que debe regir a todos los seres sintientes. Ese imperativo categórico es la ética del no daño. Si por así no saben qué hacer, no hay problema. Busquen el menor daño posible. Lleven la mano al pecho. Y a partir de ahora, comiencen a contar las exhalaciones. 1, 2. Ahora, bien esa, Patri. Caro, Leandro, Miriam, Juan, Sandra, Mati, Teacher, Pablito, Javi. Elsa, Andrés, hija, Perla. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho para que tengan ustedes idea de qué es lo que hacemos cuando hacemos.
Denme un segundo. Si no, esto de hablarlo es como complejo y es preferible que vean la imagen de las interacciones que estamos llevando a cabo cuando hacemos todo esto. Quien tenga alguna pregunta, esta tarde a las 19 nos encontramos para tratar de avanzar sobre esto de las prácticas meditativas constructivas. Un cordial saludo a los alumnos del doctor y a Dionisio Leandro, que es quien ha recomendado a los alumnos de psiquiatría de cuarto año de la Facultad de Medicina poder acceder a estas charlas. No se vayan todavía, no se vayan. Estoy esperando que llegue el momento en un video. Para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. Si hay alguna pregunta, les ruego que por favor me la envíen, cosa que podamos luego a la tarde, a las 19 horas, avanzar sobre la respuesta a algunas de ellas. Un segundito, por favor. Quiero hacerlo ahora porque sé que gente a la tarde no va a poder vernos. Aquí está. Muy bien. ¿Están preparados? Espero que sí. Miren. Lo que hemos hecho es todo esto que está acá. Epa. Lo que hemos hecho es todo esto que está acá. La práctica meditativa, la práctica de mindfulness, lo que estamos haciendo, nos permite avanzar sobre la aceptación, regular la concentración y la atención, y la práctica nos va a llevar a un desarrollo de un componente ético. El componente ético del cual estábamos hablando es la ética del no daño. Quizás no sé qué es lo mejor para hacer, pero el imperativo categórico es el no dañar. Cuando yo desarrollo la práctica de atención focalizada, o las constructivas que hemos visto hoy, que esta es solamente la puntita del iceberg, o las deconstructivas, lo que vamos a hacer es generar una reducción del apego y de la aversión. Esto va a generar una reducción de la proliferación mental o de la rumiación, lo cual nos va a llevar nuevamente a una mayor concentración. Este decrecimiento en el pensamiento racimo o proliferación mental o pajarito picaseso va a hacer que sintamos nosotros un mayor bienestar y reducción de síntomas. Eso dentro de todo esto que está acá, que bueno, es un poco más complejo con hormonas y otras cosas más. Bueno, les ruego que las preguntas me las hagan llegar. Esta tarde vamos a volver nuevamente con las prácticas constructivas y les mando un cordial saludo a todos ustedes, querido Javier, Juan Carlos, hija de Italia, cuídese, amor. Saludos a Filipo y a la familia. Alberto, Sole,
a Adriana de Huella Cerámica, a mi mujer, que anda por allí, Alejandra, y a todos ustedes, gracias, mil gracias por permitirme llegar a sus vidas y aportar el granito de arena. Y como decía Mafalda, es importante aportar un granito de arena, pero no hay que ponerlo en el ojo del prójimo. Nos vemos esta tarde. Un cordial saludo. Chao, hija.